Hola, amigo querido, amigo que me escuchas, amiga, hermano, hermana, tú que estás ahí. En esta hora del día, como ya es costumbre, en nuestro canal hemos venido a traerte una palabra de aliento, una palabra de vida. Pero antes de traerte esta palabra de vida, quiero pedirte el favor que invitemos primero a nuestro Dios a nuestro hogar. Padre eterno que estás en el cielo, santo, santo eres tú. Señor, en esta hora del día queremos, Señor, pedir la unción de tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú hablando por medio de tu siervo, Señor, para que pongas palabras en la boca de tu siervo, Señor, y no sea tu siervo el que esté hablando, sino que seas tú impartiendo palabra de sabiduría a toda aquella persona que la necesite, Señor. Tú la conoces, tú sabes que está ahí, tú sabes lo que cada persona necesita. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo entre a cada corazón, que entre a cada lugar, que entre a cada morada, Señor. Permite, Señor, que tenga la humildad suficiente, Señor, para permitir que tú me uses y tú pongas la palabra que necesita aquel doliente o aquel amigo o amiga que está al otro lado. Perdona, Señor, mis pecados, mis faltas y mis ofensas, pues te lo ruego en Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta hora del día se titula ¿De qué manera estás gobernando tu casa? Voy a contarte en esta hora una historia. Resulta que en el pueblo de Israel había un sacerdote. Su sacerdote tenía por nombre Elí. Elí estaba destinado a ministrar en el templo de Jerusalén. En aquel entonces, los levitas eran los únicos que podían ministrar la palabra de Dios. Y Elí era un levita. Elí fue criado y fue guiado desde pequeño a estar siempre en las cosas de Dios. Elí servía gozoso a Dios, siempre con felicidad. Pero Elí creció y Elí tuvo 2 hijos. Los hijos de Elí nunca hicieron lo que hizo su padre. Siempre hicieron las cosas que a ellos les gustaban y no las cosas que a Dios le agradaban. Pero Elí nunca corrigió a sus hijos. Siempre permitió que sus hijos hiciesen lo malo delante de Dios. En aquel entonces, la persona que llevaba su ofrenda al altar de sacrificio permitía que el sacerdote, con un trinche de 3 dientes, tomase un pedazo de carne para el sacerdote. Pero los hijos de Elí, aunque nunca habían sido aceptos a la palabra de Dios, ministraban allí por costumbre y tomaban lo que no le correspondía a ellos, sino tomaban más. Ellos no estaban robando a aquella persona que llevaba el sacrificio, sino robaban al mismo Dios. Dios decía que tenían que tomar cierta parte porque servían a su causa y Dios sostiene. Ahora, te preguntarás, ¿cómo estoy yo gobernando mi vida? ¿Estoy permitiéndole a mis hijos hacer lo que ellos quieran o los estoy corrigiendo? Vamos a ir en este momento a la palabra de Dios que nos dice en Primera de Samuel, en el capítulo 2, el verso 25, nos dice lo siguiente: Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque había resuelto hacerlos morir. Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, si tú te arrepientes de lo malo que hay en tu vida y aprendes a gobernar tu casa, Él te va a perdonar. A estos hombres les habló de 1000 maneras, de 1000 formas,
pero ellos no quisieron atender el llamado de Dios. Entonces Dios tenía ya resuelto hacerlos morir, pero Elí amaba tanto a sus hijos que nunca los corrigió. Y nos dice en el verso 29 y el 30, Dios le hace una reprimenda a Elí y le dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho: Jehová nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Querido amigo, si tú honras a Dios, Él te va a honrar y te va a dar la sabiduría suficiente. Miremos que los hijos de Elí oían las amonestaciones, pero no se dejaban impresionar. No quisieron cambiar su mal camino. Cuando ellos fueron advertidos de las consecuencias, sus pecados siguieron adelante. Su padre tenía que tratarlos con justicia. Obviamente, ellos hubiesen sido destituidos de su cargo, pero como ellos no se habían arrepentido de su pecado, la paga de su pecado era la muerte y debían morir. El Señor acusa a Elí de honrar más a sus hijos que a Él. Tú honras más a tus hijos que a Dios. Permites que tus hijos hagan las cosas malas o los corriges con amor. Los que siguen sus propias inclinaciones en su afecto ciego por sus hijos y les permiten que satisfagan los deseos egoístas que cada uno de ellos tienen, la autoridad de Dios no puede refrenar, no puede reprender el pecado y no puede corregir. Ellos ponen de manifiesto que honran a sus hijos, y muchos cometen un error al poner primero a sus hijos que a Dios. Tienen que colocar a Dios primero para poder educar a sus hijos. Amigo, no es tarde para educar a tu hijo, no es tarde para corregir a tu hijo, no importa cuántos años tenga tu hijo, no es tarde. Yo te invito en este momento a que trates de corregir a tu hijo, pero primero coloca tus cosas en orden con el Señor. Pídele a Dios, como dice el Salmo 51, en el versículo 10 y en el Salmo 51, en el versículo 7, nos dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nos sigue diciendo aquí en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pídele a Dios cada mañana, cada día, que renueve tu espíritu. Que tengas un espíritu recto dentro de ti para poder guiar a tus hijos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos este conflicto, y todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí mismo prepara seguramente nuestra caída. No está en ti, amigo, amiga, hermano, hermana. Necesitas hacer algo, porque la
lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades. Nos lo dice Efesios en el capítulo 6, el versículo 12 y el versículo 13. Nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos estar firmes. Necesitas revestirte con la armadura de Dios. Necesitas estar listo, pero primero buscar la dirección de Dios. En esto Dios nos dice en su palabra, en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada velado en él. Como ya te dije, coloca primeramente a Dios por testigo y síguele a Él. Y así podrás gobernar con perfección tu casa. No cometas el error que cometió Elí. Mira que los problemas que tengamos cada uno de nosotros, esto refleja en nuestra vida familiar. Si tú eres un hombre o una mujer que tienes fallas, tus hijos las van a notar y te preguntarás: ¿por qué mi hijo o mi hija me pierde respeto? Tienes que reflejar primero la rectitud para que tu hijo o tu hija haga lo recto. Da primero el ejemplo, así como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que podemos seguir una vida recta. Así también, tú también da el ejemplo de tu hijo. Apréndelo a mandar con amor. Ahora, con las siguientes palabras, te invito a que desnudes tu alma y le digas a Dios todo lo que tienes en tu corazón, que te ayude a gobernar tu casa. Padre bendito que estás en el cielo, santo, santo eres tú. Gracias, Señor, te damos por la palabra que has puesto en esta hora para iluminar cada conciencia y cada mente, Señor. Permite, oh Dios, que cada amigo o amiga, hermano o hermana que está allí pueda empezar, Señor, a entender que tú eres el único con el cual podemos gobernar nuestra casa, que debemos fundamentar nuestra vida sobre ti, Señor, que debemos colocar nuestra casa sobre la roca que eres tú, que tú seas la primera simiente, Señor, que esté en nuestra casa, que seas esa columna que sostiene todo nuestro hogar. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos tener una vida recta, Señor, una vida transparente, que así como dices en el Salmo 51, Señor, que podamos tener un corazón limpio y un espíritu transformado, Señor, que seamos limpios como la nieve. Permite, oh Dios, que si hay algún hijo o alguna hija de cada persona que esté allí y esté por el mal camino, su padre o su madre tenga las palabras correctas, Señor, para ayudarlo a enderezar el camino. Que siempre le hable con amor. Y tú, amigo, amiga, hermano o hermana que estás ahí, que escuchas la palabra de Dios, en esta hora está tocando a tu puerta, pidiéndote que lo dejes entrar, para que Él pueda ayudarte a gobernar la casa, para que Él pueda ayudarte a discernir entre lo bueno y lo malo, y que ponga en ti las palabras sabias para que puedas darlas a tus hijos. Señor, en esta hora, tú conoces la dolencia de cada uno. Susténtalo en tus alas de amor y en tus brazos de justicia, Señor. Pues todo esto te lo ruego en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo.